Amados hermanos, preciosa iglesia, amigos, es para mí un verdadero privilegio poder llegar hasta ustedes a través de este medio con el propósito de bendecir al cuerpo de Cristo con la revelación del Evangelio de la gracia. Un amable hermano de los que tengo en el grupo de WhatsApp me hizo una pregunta que debo contestar porque es de sumo interés para el cuerpo del Señor y tiene que ver con el reino de los cielos. Probablemente son 3 entregas que yo espero que aquellos que aman la palabra, porque no todos van a estar conectados con esto, lo hagan hasta el final, porque estoy seguro de que será una poderosa bendición para sus entendimientos. Y el tema que quiero compartir lo he llamado el arrebatamiento al reino. Y quiero invitarles para que oremos. Querido Dios, te damos gracias en el todopoderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Oramos para que tu hermosa palabra llegue a nuestras vidas trayendo luz, trayendo entendimiento, trayendo vida, pues el propósito de tu palabra evidentemente es darnos vida, y no cualquier clase de vida, sino vida en abundancia. Gracias por mis hermanos alrededor de este continente precioso que nos están acompañando en este proceso. En el nombre del Señor Jesucristo, amén, amén y amén. Todos son bienvenidos al estudio bíblico de hoy. Como ya les dije, amados, el tema que quiero compartir con ustedes lo he llamado el arrebatamiento al reino. Y vamos a utilizar la palabra de Dios hermosa en Colosenses capítulo 1 del verso 9 al 14, en donde yo digo que describe lo que es nuestro ministerio y nuestra oración por cada uno de ustedes. Dice la palabra del Señor: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Amados, una vez que tú y yo sé que me van a entender a medida que desarrollemos todo este tema precioso, hemos sido arrebatados al reino de su Hijo, al reino del amor del Padre, que es su Hijo. Debemos tener claro que inmediatamente tú y yo hemos quedado libres de la potestad de las tinieblas. ¿Por qué Pablo usa el plural y en tiempo pasado diciendo nos ha librado? Porque Pablo, amados, y los hermanos de Colosas, al igual que tú y yo, necesitamos tener claro que hemos sido arrebatados o trasladados al reino de su amado Hijo. Un traslado es un arrebatamiento, es un cambio, es una transferencia de ámbito, es ser pasados a otro tipo de experiencia. Y Pablo y los colosenses
experimentaron un traslado de entendimiento, como veremos, porque fueron arrebatados de una potestad a otra, de la potestad de las tinieblas a la luz. En ellos se cumplió el arrebatamiento al reino, y por supuesto en ti y en mí también esta experiencia se ha cumplido. Hay una pregunta que podemos hacernos y contestarla. ¿De dónde tú y yo fuimos arrebatados al reino? Y la respuesta ya la vimos. Lo fuimos de las tinieblas a la luz. ¿Las tinieblas qué son? Son un asentamiento de ignorancia, de oscuridad espiritual, es sinónimo de un entendimiento entenebrecido, y así como dice la palabra, ese entendimiento entenebrecido nos hizo vivir por muchos años ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ti y en mí había. Pero ya ante nuestros ojos, amados, se ha cumplido una promesa maravillosa que encontramos en Mateo capítulo 4, versículos 16 y 17, donde la palabra de Dios dice, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y los asentados en región de sombra de muerte, luz les apareció. Y el verso 17 dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Luz, amados, en la palabra de Dios es símbolo de conocimiento. Y tinieblas es, por supuesto, lo contrario, desconocimiento. Aquí vale la pena recordar un pasaje bíblico que tú y yo conocemos muy bien, en Juan capítulo 9, en donde se nos habla del ciego de nacimiento que fue curado por el Señor, sanado por el Señor. Ese ciego es un tipo perfecto de lo que tú y yo éramos en el pasado. Nacimos ciegos, pero hoy tú y yo podemos decir, como él dijo después de su sanidad, lo único que sé es que habiendo sido yo ciego, ahora veo. No sé si te das cuenta que la luz es la ceguera. La luz en la ceguera resplandece. Hace posible que la oscuridad no prevalezca más. La luz disipa toda tiniebla. Y ver es la luz que nos libra de la ceguera espiritual en que nacimos. Ver es conocer, es entender, es tener conocimiento, es abrir nuestro entendimiento al misterio de Dios oculto, revelado para ti y para mí a través de las Escrituras. Pero contestemos otra pregunta. ¿Por qué las tinieblas son una potestad? Porque la ignorancia, amados, es un poder que mantiene al pueblo asentado en tinieblas. Siempre tú y yo seremos esclavos de algo por falta de conocimiento. Sin embargo, hoy podemos estar agradecidos porque Dios en ti y en mí ha cumplido su promesa. Esa promesa que salió de la boca de nuestro Redentor mientras estuvo en la carne. ¿Quién dijo? Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Libres de qué? Ya lo vimos, de la potestad de las tinieblas. En el libro de los Hechos, capítulo 20, el apóstol Pablo en el versículo 25 nos dice lo siguiente: y ahora he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Como ustedes ven en ese texto, la misión de Pablo es la misma misión que tú y yo, amado hermano, pastor, predicador, tenemos. Y es librar
a las personas de la ignorancia. Era cumplir el arrebatamiento de todas esas personas del reino de las tinieblas al reino de Dios, por medio del conocimiento del Evangelio de la gracia. Esa es la misión tuya y mía. Y observemos, amados, que el arrebatamiento al reino, el traslado a ese reino, es mientras tú y yo estamos vivos y aquí en la tierra. El reino de Dios entonces no comienza más allá, sino en el más acá. El reino no es un gobierno físico, es un reino espiritual, es un gobierno espiritual. Es un reino de convicciones y de certezas y de seguridades espirituales en nuestro entendimiento. Es un gobierno que comienza instruyendo tu entendimiento y el mío. Por eso Pablo dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. ¿Qué fue lo que Dios trasladó a Pablo? Lo trasladó en su entendimiento y puso su entendimiento en el reino. Y eso es lo que tú y yo indudablemente necesitamos. Pablo quedó arrebatado en el reino de su entendimiento, y ese Pablo quedó eternamente, como tú y yo, establecido en este reino en el cual tú y yo hoy nos encontramos. Cuando tú estás arrebatado al reino, se cumple Lucas 24:45, que dice: entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Ustedes recuerdan a Jesús con los discípulos que iban hacia Emaús. El propósito de Dios entonces, amados, es que tu entendimiento y el mío comprenda las Escrituras. ¿Qué es una mente reprobada según la Biblia? Es una mente que no comprende. Es alguien que tiene su entendimiento entenebrecido, alguien que es ajeno a las cosas profundas de Dios. Y dice la Escritura, por la ignorancia que en ellos hay. Efesios 4:8 dice, amados, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Pero hay una verdad más, amados. Si en ti y en mí ya está cumplido el arrebatamiento al reino, entonces todos deberíamos de estar unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Primera de Corintios 1:10 dice la hermosa palabra de Dios: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Lo que implica que en el reino de Dios, que es un reino de luz, hay una unidad perfecta. En el reino no se pueden manejar dos mentes o dos sentidos de las cosas. En el reino no existe una esquizofrenia que te lleve a ti y a mí a claudicar entre dos pensamientos. En el reino tú y yo somos una unidad con un solo entendimiento. Y en este maravilloso reino somos uno en Él, y tú y yo somos uno en el Espíritu. El reino de Dios, amados, opera en tu hombre interior. Ahí es donde está establecido el reino que no se ve, pero que sin embargo cada día nos fortalece
a pesar de lo que pueda estar sucediendo con nuestro hombre exterior. Sin embargo, en este reino en el cual tú y yo hoy nos encontramos, existen responsabilidades. Y tu responsabilidad y la mía es darle más luz a nuestro entendimiento a fin de llegar a proceder con un amor incondicional, que es la ley de este reino. Tu responsabilidad y la mía es darle a nuestra mente más sabiduría y más revelación en el conocimiento, a fin de que esa sabiduría y esa revelación puedan alumbrar los ojos de nuestro entendimiento. El que no está alumbrado todavía está a oscuras. Entonces, conforme al avance que tú vas teniendo y yo voy teniendo en el conocimiento, podemos ir diciendo si estamos a oscuras o estamos en luz acerca de cierto conocimiento bíblico. Y voy a explicarlo. La luz es para ver, es para conocer, es para disfrutar las riquezas que tú y yo tenemos en Cristo. Y es que, amados, hay bendecidos que están en el reino, que ya están trasladados al reino, pero que no tienen luz sobre ciertos temas específicos y todavía sigue asentado en algún tipo de ignorancia. Y entonces comienza a cuestionar: oye, esto que el hermano está diciendo, yo no lo aprendí así, así no me lo enseñaron. Hace 10 años me enseñaron que era así. Y yo no voy a cambiar mi tradición, yo no voy a cambiar lo que me enseñaron para escuchar a otro. Eso es lamentable. Y como no está alumbrado, entonces dice: no, me resisto a seguir escuchando y oyendo estas cosas. Amados, ¿te das cuenta? El pobre se fue sin luz. Hay muchos que prefieren seguir asentados en tinieblas. Hay muchos temas que a muchos todavía no les han alumbrado su entendimiento y están a oscuras. Y muchos prefieren irse con su entendimiento entenebrecido porque no tienen la paciencia suficiente para esperar que Dios alumbre ese entendimiento a su tiempo. Amados, todas estas cosas que yo comparto con ustedes son años de reflexión. Y muchas cosas yo no podía aceptarlas ni entenderlas, pero a medida que Dios fue dándome luz sobre diferentes temas, he podido llegar a sentir que realmente estoy en el reino de Dios y que tengo luz. Y yo le hago una pregunta, por supuesto, de la vida natural. ¿Crees tú que un estudiante de ingeniería eléctrica, que apenas lleve 2 semestres de universidad, puede pararse para decir que está alumbrado con toda la ciencia de la electricidad y de la energía en 2 semestres? En ninguna manera, hermanos. Porque verdaderamente lo que tú y yo necesitamos es tener paciencia para estudiar. Como el de electricidad, no 2 semestres, sino que son 10 semestres. Y eso si ese estudiante busca graduarse. Y esto, hermano, porque es que cuando tú y yo apenas abrimos la Biblia y estudiamos la revelación, de inmediato comenzamos a recibir luz y hemos sido llamados a esta palabra de gracia. Y cuando uno comienza a descubrir el Evangelio de la gracia, créeme que uno se llena de hambre y de sed. ¿Cómo puede uno pretender, amados, que escuchando eventualmente un sermón cada 3 días, cada 8 días, en una reunión de una comunidad cristiana, o escuchar verdades ocasionalmente, vamos a poder entender y decir que realmente nuestro entendimiento ha sido iluminado? Esto requiere de mucha paciencia, de mucha diligencia, de años de dedicación a la lectura y al estudio profundo de las Escrituras. Y paciencia es sinónimo de perseverancia.
Y nuestros ojos, sin duda alguna, así se demoren un tiempo para comprender una verdad, finalmente van a ser alumbrados. En la misma medida en que le dediquemos tiempo al conocimiento de Dios. Créeme que es lo más hermoso que tú puedes hacer con tu tiempo. Si no estás, por ejemplo, alumbrado en cierto tema, entonces todavía estás a oscuras en cuanto a ese tema. Pero cuando estés bien alumbrado, podrás decir como aquel ciego: yo era ciego, pero ahora veo. Entonces, amados, ¿de cuál potestad fue que Dios libró a Pablo? ¿De qué potestad es que tú y yo hemos sido librados? De las tinieblas del desconocimiento. ¿Por qué algunos se molestan cuando uno toca temas, por ejemplo, como el diablo del pecado o la segunda venida? O cuando uno habla de sembrar en el reino de Dios y no de diezmar. Y cuando uno hace un tema, por ejemplo, acerca de los rudimentos de la doctrina, ¿por qué la gente se choca? ¿Por qué la gente abandona inmediatamente lo que está escuchando? Porque en esos temas sencillamente esa persona todavía está en tinieblas, en las tinieblas del desconocimiento. Pero el que tiene luz, su luz, como dice la Escritura, es como la luz de la aurora que va en aumento. La luz física se percibe con el ojo, pero la luz espiritual se percibe únicamente a través de nuestro entendimiento. Y el que tiene luz pide más luz, quiere más luz, no se retrasa y es diligente en buscarla, y por consiguiente esa luz consigue que se aumente en su entendimiento. El que está alumbrado dice: hey, por encima de mi pereza y de mis circunstancias, sea cualesquiera las que yo esté viviendo, física, económica o lo que sea, me voy a escuchar al que me alumbra, al que me salva mi entendimiento, al que me da luz. Y reunirse eventualmente con tu instructor para congregarnos y recibir más luz. ¿Sabes, amados, por qué es que tú necesitas crecer en el entendimiento? Porque Daniel 12:3 claramente también nos dice lo siguiente. Daniel 12:3 dice: los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Amados, no desmayes. Tú debes llegar a resplandecer como el resplandor del firmamento, con una luz maravillosa, extraordinaria, acerca de la sabiduría, el conocimiento y el entendimiento del misterio de Dios. Y una vez adquieres ese conocimiento, como muchos de mis hermanos en el WhatsApp me comentan, están haciendo, compartirlo. Pues los que enseñan la justicia, leímos en el verso, a la multitud, son como las estrellas a perpetua eternidad. Que nuestra gentileza y nuestra luz, amados, alumbre delante de los hombres. Que tú y yo podamos disfrutar del gozo de un entendimiento no entenebrecido, que significa ignorancia, sino de un entendimiento lleno de luz, que significa conocimiento, sabiduría, entendimiento en las cosas de Dios, en tanto que todavía estamos en este cuerpo y aquí en esta tierra. Estaremos viendo en el próximo tema qué es el reino de los cielos, porque incluso en eso yo puedo decirles que estaba todavía ciego, pero a Dios le ha placido
irme dando luz al respecto, y lo que Él me da es lo que quiero compartir con ustedes en el siguiente o los siguientes temas. Por tanto, no te lo pierdas, porque es como una pequeña serie que el Señor quiere revelarnos con el único propósito que siempre ha tenido y que tuvo el apóstol Pablo y que tenemos nosotros en nuestro ministerio, y es alumbrar los ojos de tu entendimiento y, por supuesto, de mi entendimiento. Démosle gracias al Señor. Dios hermoso, no hay palabras que alcancen para agradecerte lo que tú haces con nosotros. Pese a nuestras debilidades físicas, a nuestros achaques, a las carencias que muchas veces tenemos, a ti te ha placido revelarnos el reino y trasladarnos al reino de tu amado Hijo, que es un reino de luz. Es un reino de sabiduría, de entendimiento, que nos capacita para vivir como es digno de ti en los últimos días que estamos viviendo sobre la tierra, dando gloria, dando honra a tu nombre, revelando tu misterio a las naciones, pues para eso fue que un día tú nos llamaste, para hacer luz que resplandezca en medio de las tinieblas. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Amados, gracias por unirte a nuestro canal. Comparte todos estos temas con tus amigos, hermanos. Envíales el link, amados. Dale like a los videos. Gracias a los hermanos que han decidido bendecir nuestro ministerio con ofrendas voluntarias, pues han entendido que un obrero es digno de su salario. Gracias, amados, por todos los que me escriben, me comentan sus dificultades. Quiero contarles que estoy pastoreando, hermanos, a través de la red, brindándoles apoyo, consejería, ayuda en sus problemas materiales y espirituales. Así que, amados, no te olvides de nuestro WhatsApp, que coloco aquí en la parte inferior, que lo he llamado, yo lo tengo en mi WhatsApp como el grupo de estudio. Hemos crecido a más de 270 personas inscritas. Con ellos charlamos, con ellos comparto los materiales escritos de estos temas. Y qué bueno, amados, que tú y yo también podamos juntos ser enriquecidos con el poderoso misterio de la palabra de Dios. Así que, amados, hasta la próxima y bendiciones para todos.